Bueno, hola a todos. Esta es la primera videoclase de psicología. Perdonad por el sonido que no es muy bueno. Y quiero empezar mandándoos un saludo cariñoso a todos vosotros y agradeciéndoos por los correos de apoyo que me habéis dado, interesándoos por mí y deseándome que me recupere de la enfermedad que he tenido. Es bonito, es estimulante recibir el cariño de los demás, recibir, pues saber que los demás se acuerdan de ti. Esto es algo que nos da fuerzas para salir adelante. Y precisamente este tema es el tema de las fuerzas, el tema de la energía interior que necesitamos en nuestra vida, pero sobre todo en los momentos difíciles como los que estamos viviendo. Pues es el tema que tenemos que estudiar ahora, es el tema de la motivación. La motivación se puede definir como la raíz dinámica del comportamiento, es decir, como la energía que nos mueve a actuar, a hacer todo lo que hacemos, a vivir, en una palabra. Motivación viene de la misma raíz que motus en latín, ¿no? Y motus es el movimiento. Así que la motivación es aquello que nos pone en movimiento. Tradicionalmente, la motivación se ha identificado con los deseos. El mundo interno, riquísimo, casi infinito, de los deseos humanos, que va mucho más allá del mundo limitado de los deseos animales, que solo se conforman con la supervivencia. Bien, para empezar, la psicología distingue tres aspectos en la motivación. Esos tres aspectos son la necesidad, el impulso y el objetivo. Bien, la necesidad es un estado de desequilibrio, bien por defecto, porque nos falta algo, o bien por exceso. En cualquier caso, la necesidad produce un cierto malestar, y ese malestar es el que pone en marcha al organismo. Ahí entraría el impulso. El impulso es esa fuerza que hace que el organismo actúe. El impulso puede ser de atracción hacia algo o de repulsión o de huida de algo. Y ese algo que buscamos o ese algo del que huimos sería precisamente el objetivo de la motivación. Bien, un punto central de este tema es, lo acabo de decir antes, vuelvo a repetir, la gran diversidad de objetivos, de motivaciones que pueden tener los seres humanos. Y que yo creo que en esto nos distinguimos de los animales. La motivación de un animal es una motivación bastante simple, es sencillamente satisfacer aquellas necesidades básicas que le sirven para mantenerse vivo y para tener descendencia. Los seres humanos hacemos muchísimas más cosas. Digamos, podemos inventarnos nuestros deseos, podemos crear nuevas motivaciones que nos pueden llevar al desarrollo, que nos pueden llevar al crecimiento, que nos pueden llevar a la destrucción. Pero en cualquier caso, creo que cuando estudiamos la motivación humana, vemos que no estamos estrictamente limitados a la biología. De hecho, a veces
el ser humano puede tener motivaciones antibiológicas y puede buscar su propia destrucción. Caso extremo es el del suicidio. Es algo que no ocurre en los demás animales. También puede alguien sacrificar su vida por un ideal moral o político, religioso, artístico, científico. Bien, este mundo extraordinariamente rico, el mundo de los deseos, que ha sido objeto de la literatura y del pensamiento religioso y pensamiento moral a lo largo de los siglos, pues es el que se intenta abordar de un modo científico en la psicología. Y para ello, pues tenemos que ver diferentes teorías de la motivación. La primera es la teoría homeostática y vamos a verla con un esquema. Bien, pues como veis, según la teoría homeostática, la conducta empieza con una carencia o con un exceso que produce un desequilibrio interno. A ese desequilibrio es al que vamos a llamar necesidad. Y la necesidad, ese malestar que siente el organismo, es lo que produce el impulso. Drive en inglés. Ese impulso es el que genera la conducta. Y la conducta busca recuperar el equilibrio, busca eliminar la necesidad y por lo tanto reducir el impulso. Es interesante aquí ver que en realidad esa tendencia al equilibrio es una tendencia al reposo, es una tendencia a eliminar el deseo. Los deseos, podríamos decir, nos hacen sufrir, producen una cierta insatisfacción. Y por eso lo que buscamos es la eliminación del deseo. Es curioso que el budismo dice algo parecido. No sé si con las mismas bases o con las mismas. Bueno, decía que el budismo puede tener una cierta semejanza con esta teoría homeostática porque Buda empieza toda su meditación con la constatación del sufrimiento y su búsqueda es una búsqueda de la eliminación del sufrimiento. Y él dice que para superar ese sufrimiento tenemos que acallar nuestros deseos. Pero dejando de lado el budismo, que sin duda es algo muy interesante, pero que se sale del curso, pues hay que ver un par de críticas que se le hacen a esta teoría homeostática de la motivación. La primera crítica dice que es evidente que no siempre los organismos buscan en su conducta el estado de equilibrio interno, digamos, el balance de su situación corporal. Muchas veces vamos mucho más allá de lo que necesitamos. Vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de la comida, del sobrepeso. El sobrepeso se produce porque comemos más de lo que nuestro organismo necesita. Aparte de eso, está claro que sobre todo en el caso de los seres humanos pues no actuamos solamente para satisfacer nuestras necesidades, digamos, biológicas, sino que vamos muchísimo más allá. El trabajo que hace una persona en una sociedad moderna no es para poder comer o para poder beber agua, es para poderse comprar un nuevo ordenador o un nuevo coche o ropa bien, para poderse comprar o para, por ejemplo, correr en una maratón o conseguir, pues qué sé yo, aprender a tocar un instrumento.
de música, que es algo que lleva muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, como todos sabemos, ¿no? Entonces, esto último es el tema de las teorías que hablan de las necesidades, la motivación por necesidades, y en este caso habla de necesidades sociales, de necesidades, digamos, creadas por la sociedad y creadas por la cultura. Y cómo hay individuos que hacen un esfuerzo muy grande para conseguir estas metas, ¿no? Curiosamente, algunos individuos tienen esta propensión de superación, pues qué sé yo, les encanta subir al Everest, que es un esfuerzo grandísimo, y en cambio hay gente que lo que le gusta pues es pasarse los fines de semana en el sofá viendo series. Entonces, esto es algo que, esta diferencia entre personas con esa motivación al esfuerzo, a la autosuperación, y personas, digamos, como diríamos, menos ambiciosas o menos sacrificadas, ¿no? Pues se hace a través de un test que se llama el test de percepción temática. En la siguiente teoría de la motivación, pues es la teoría de los incentivos. ¿Qué es un incentivo? Un incentivo es algo que nos mueve desde fuera. Hasta ahora hemos estado hablando de los impulsos internos, ¿no? El impulso a satisfacer las necesidades o el impulso a conseguir logros que un individuo o que un grupo social valora de una forma grande, de una forma importante. Pues en el caso del incentivo tenemos algo exterior. Lógicamente en nuestra sociedad el mayor incentivo es el dinero, pero al hablar del estudio de la motivación por incentivos, pues son famosos los estudios que se han hecho con ratas a los que se les estimulaba una zona del cerebro que produce el placer, esa estimulación, y se veía cómo las ratas eran capaces de dejar de comer, incluso estaban dispuestas a morir de hambre, de abandonar a sus crías, de pasar por encima de suelos electrificados con tal de apretar la palanca que estimulaba esa zona de placer. Es lo que tenemos en la imagen que estamos viendo. Vale, continuamos, y entonces al hablar de la motivación no podemos olvidar las teorías psicoanalíticas, y en concreto no podemos olvidarnos nunca de la aportación de Freud. Freud es aquel que descubre los motivos inconscientes de nuestra conducta. Por eso es una de las razones, quizá la fundamental, por la que no podemos hablar de deseos y sí de motivos, porque los deseos siempre son conscientes, pero Freud descubre el enorme poder que tienen los motivos inconscientes en la dirección de nuestra conducta. Inicialmente el psicoanálisis distinguía dos grandes impulsos o instintos, en la terminología que usaba Freud: el instinto de conservación y el instinto sexual. Más adelante se desarrolla la teoría distinguiendo, por un lado, el eros, el instinto de vida, el instinto de creación, el instinto que busca el placer, y ese placer lo encuentra en la comunicación con los demás, y el impulso de destrucción, el impulso de muerte, el impulso de la agresividad que se puede dirigir bien al exterior o bien contra uno mismo, y al que Freud llama tánatos. Este impulso de muerte en cierta manera va asociado
con las teorías homeostáticas, de las que hablábamos al principio, lo que se busca es el reposo, lo que se busca es el eliminar todo tipo de deseos. Si esa búsqueda del eliminar todo tipo de deseos en Freud se identifica con la muerte. Bien, y para acabar este repaso a las teorías sobre la motivación, tenemos que hablar de las teorías cognitivas y de las teorías humanistas, que voy a explicar con sendos esquemas. Bien, pues en primer lugar, las teorías cognitivas. Estas teorías tienen su centro en el concepto de disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un desajuste que se produce cuando hay una contradicción entre nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros valores y nuestra acción, nuestra conducta, entre lo que pensamos y lo que hacemos. Normalmente tendemos a eliminar ese desajuste, y eso se puede hacer de varias formas. Tal vez podemos adaptar nuestra conducta a nuestra forma de pensar, podemos reducir la importancia de la disonancia, no pensar en la contradicción que estamos viviendo, pero lo más frecuente, la forma más frecuente de reducir la disonancia es cambiar nuestra manera de pensar, ajustar nuestra manera de pensar a aquello que hacemos. O sea, si no vives tal y como piensas, acabarás pensando según cómo vives. Bueno, y vamos a terminar con la teoría de Abraham Maslow, que es muy conocida y sin duda muy influyente. La idea de Maslow es que las necesidades se escalonan partiendo de las más fundamentales, las que están al servicio de la pura supervivencia biológica, y que a medida que estas necesidades primarias, básicas, digamos animales, se van satisfaciendo, van apareciendo nuevas necesidades. Las necesidades que se encuentran en la cima de la pirámide no están directamente encaminadas a proporcionarnos la supervivencia. En cierta manera, desde el punto de vista biológico, son necesidades superfluas, pero desde un punto de vista humano son absolutamente necesarias, absolutamente fundamentales. Bien, entonces se empieza con las necesidades biológicas, la necesidad de respirar, de alimentarse, de descansar, de tener sexo. A partir de ahí, una vez tenemos esto resuelto, lo que se busca es tener un mundo, digamos, un mundo seguro, un mundo ordenado, un mundo que nos permita tener confianza y tener seguridad. Cuando esta necesidad se lleva más allá de un determinado punto, pues aparecen las personas obsesionadas con el orden, con el tenerlo todo controlado, con el tener todo perfectamente encajado y organizado. Pero dentro de una medida normal, pues la necesidad de seguridad es absolutamente básica. En un mundo donde estamos continuamente amenazados, pues es muy difícil vivir, o muy difícil poder plantearse otras cosas aparte de la de buscar esa seguridad mínima que todos necesitamos. Cuando hemos solucionado estas necesidades básicas, entonces aparece la necesidad de relación con otras personas, la necesidad de amor, la necesidad de afecto, de querer y de ser queridos. Y por encima de esto, cuando ya sabemos que somos aceptados, queremos además estar contentos, satisfechos con aquellas cosas
que nosotros realizamos. Queremos dar valor a nuestro propio trabajo, a nuestra propia actividad, y queremos que los demás también nos lo valoren. Más allá de esto, pues aparecerían, digamos, las necesidades más humanas, las necesidades superiores. Entre ellos, las necesidades cognitivas, el deseo de saber, la búsqueda de la verdad y del conocimiento. Por encima, las necesidades morales, la búsqueda de la justicia, la búsqueda del desarrollo de la propia personalidad y de la belleza. Y culminando toda la pirámide estaría la búsqueda de la autorrealización, de llevar la vida lo más plena posible y el desarrollar las potencialidades y las capacidades que nos distinguen como individuos. Yo creo que la pirámide de Maslow no es exactamente una escalera en el sentido de que no podamos estar en los peldaños superiores hasta que no hayamos resuelto por completo los inferiores. Es decir, posiblemente alguien que está solo, pues puede dedicarse a buscar el conocimiento. Puede ser un artista o puede ser un científico. La búsqueda de la autorrealización no se ciñe o no tiene como requisito el tener resuelta perfectamente nuestra vida material. Pero en cualquier caso, la teoría de Maslow es una teoría de gran interés porque muestra precisamente el acople de las necesidades más básicas y cómo la vida humana no puede quedar reducida a la satisfacción de esas necesidades. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el repaso a las teorías de la motivación. Me gustaría volver al principio de esta videoclase, a ver la importancia que tiene este asunto en la situación en la que estamos viviendo. Cuando salgamos del confinamiento nos vamos a ver con un mundo en una crisis muy dura, una crisis económica y con todo lo que eso significa, y vamos a necesitar tener fuerza, tener coraje para poder salir adelante. Yo creo que el Homo sapiens es esa capacidad de sobrevivir, esa capacidad de solucionar situaciones difíciles, y creo también que vosotros, con la juventud que tenéis una energía, tenéis una fuerza que ahora debéis de aprovechar para enfrentarnos a lo que viene. Pues ojalá que todos gastemos nuestra motivación en conseguir un mundo más humano, más solidario, más justo y en definitiva un mundo mejor que puede salir del sufrimiento por el que estamos pasando. Hay que hacer algún ejercicio, me refiero a algún ejercicio escolar, pues lo que yo he estado pensando es que quizá podéis pensar en las distintas teorías que hemos visto y poner ejemplos de conductas que se puedan explicar desde cada una de ellas. Un ejemplo de conducta que se pueda explicar desde la homeostasis, desde las teorías de la disonancia cognitiva, desde las teorías de Maslow, la psicoanalítica, etcétera, etcétera. Pero también quiero proponeros otra cosa. Esta ya
más voluntaria o para subir nota, y esa cosa es ver y comentar una película clásica buenísima que se titula El hombre de Alcatraz, que es una película bastante antigua, bueno, de 1962, hecha en blanco y negro, pero que trata de las dos cuestiones que estamos viviendo ahora. Trata, por un lado, del confinamiento. El hombre de Alcatraz es alguien que pasa confinado, no sé, 40, 50 años de su vida, confinado, encerrado, incomunicado, y que esa situación, esa prueba tan inmensa, no le destruye, sino que él encuentra la forma de crecer, encuentra la forma de ir progresando por la pirámide de Maslow, hasta conseguir convertirse en una gran persona, hasta conseguir autodesarrollarse. Es una película muy buena, muy buena. Pero yo no quiero obligaros a que la veáis. Entre otras cosas, es un poco larga, dura 2 horas y 20. Así que bueno, yo os la voy a hacer llegar, y aquel de vosotros que quiera verla y quiera escribir algo, pues que sepa que va a ser muy bienvenido. Quien no quiera escribir, pues puede verla y ya está. Vale, pues ahora sí que termino esta videoclase. Espero que no ha salido un poco cutre, pero bueno, espero que se pueda ver y que podáis aprovecharla. Hasta la próxima, un saludo. Adiós a todos, chicos. Venga. Y ánimo, fuerza y motivación. Adiós.